Buenos días, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 1 y está conformado por Roger Daniel, Sid Kamal, Víctor Ewan y Carlos Silva. Nosotros vamos a explicarles en este video acerca del desarrollo del lenguaje y algunas etapas que esta tiene. Entonces, para empezar, el desarrollo del lenguaje empieza desde el nacimiento de un bebé y debemos tener en cuenta que tanto el desarrollo del lenguaje y la comunicación son dos factores muy importantes para que se pueda dar el desarrollo del lenguaje y de igual manera el desarrollo de un niño. Como podemos ver acá en la lámina, nos dice que el lenguaje oral es nuestro principal medio de comunicación, ya que en dado caso que no podamos hablar, sería muy difícil poder comunicarnos con otras personas. Veamos el caso de una persona que es muda. Yo creo que esas personas es muy complicado que se puedan comunicar, y yo siento que realmente el lenguaje oral nos facilita completamente la vida. Ahora veamos la primera etapa del desarrollo del lenguaje, que es la etapa prelingüística. Esta abarca desde el nacimiento de un bebé hasta los primeros 10 meses de vida. Veamos qué sucede de 0 meses a 5 meses. Durante este periodo el niño crea ciertos ruidos a través de su garganta. De igual manera crea sonidos como es la risa, los llantos y quejas. Igual en este periodo aparecen lo que son los gritos de un bebé. Y de igual manera, cuando a un bebé le incomoda algo, o por ejemplo le incomoda o no le gusta o quiere algo, se comunica a través de esos gestos, de esos llantos o risas. Y cuando le incomoda algo, el bebé se tranquiliza cuando escucha o siente la presencia de sus padres. Ahora veamos de 5 a 10 meses. En este periodo el niño empieza a comprender cuando su padre le dice no, el niño empieza a comprender esa palabra. De igual manera, el niño empieza a responder a su nombre. Por ejemplo, si un niño lo tiene abrazado a su mamá y llega otra persona y le llama por su nombre, el niño rápidamente va a girar la cabeza hacia donde lo hablaron. En este caso va a conocer y responder a su nombre. De igual manera, en este periodo el niño se divierte muchísimo al jugar con juguetes que emiten algún ruido. En este caso son las sonajas. A los bebés les encanta, les gusta y se ríen mucho con esos tipos de juguetes. En este periodo, de igual manera, el niño se empieza a comunicar a través de gestos, de las risas o de los llantos. Incluso su primera comunicación del bebé, del niño, es cuando nace. En ocasiones nacen llorando y eso empieza a comunicarse. Y de igual manera, hay niños que cuando los separan de sus padres se ponen a llorar y se quejan y no se tranquilizan hasta que ya estén con sus papás, o sea, cuando los abracen sus papás. Y como último punto tenemos que el niño empieza a repetir ciertos sonidos que ha escuchado, ya sea de sus padres, de sus tíos o de sus abuelos. Y eso es todo de mi parte. Ahora mi compañero Carlos les explicará otro tema. Hasta luego. El lenguaje oral es parte de un complejo del sistema comunicativo que únicamente se da en los humanos o en las personas. Comienzan desde los 0 a los 30 meses. ¿Okay? La primera etapa es la prelingüística, que es el intento de producir palabras de 2 sílabas o sílabas directas, como mamá, papá, tatá. Esa es la primera etapa prelingüística y empieza desde los 0 meses y va continuando conforme vaya pasando el tiempo.
Después de la prelingüística pasamos a la lingüística, donde comienza a producir pequeñas secuencias de palabras. Después de la etapa lingüística pasamos a la etapa holofrástica, que viene a partir de los 10 meses, 12 meses, hasta los 15, 18 meses aproximadamente. Es donde ya comienzan con la señalización de objetos relacionados objeto-palabra, ¿ok? El niño en este caso va a señalar algún objeto, entonces quiere decir que el niño puede querer ese objeto o quiere o le gusta ese objeto. También entienden los calificativos como bueno, malo, ¿ok? Y tienen un vocabulario menor a 25, 30 palabras por contexto. Una vez cumplidos los 10 meses, comenzamos con las vocalizaciones y mezclas de juegos sonoros como gorjejos o expresiones con burbujitas en la boca, y también empiezan con la imitación de sonidos. Mamá, caballo, que es un avión o un carro. Comienzan a tener imitaciones de sonidos. También, conforme van teniendo los 10, 11, 12 meses, empiezan a tener lo que es la utilización de gestos físicos como el sí y como el no, cuando sí quieren algo y cuando no quieren algo. El señalamiento se vuelve muy importante en esta etapa holofrásica, ya que el infante empieza a señalar para pedir, compartir o incluso llamar la atención de alguna otra persona. También, conforme va pasando el tiempo hasta los 15 meses, comienzan a manejar todos los músculos vocales y ya empiezan a comprender, ya empiezan a entender cuál es su nombre, ya empiezan a dar palmaditas, ya hacen sonidos. Entonces tienen un modo sistemático de imitación, ¿ok? También, ya pasando los 12 meses, es cuando ya se va finalizando la etapa prelingüística. Recordemos que en la prelingüística es muy importante los balbuceos, ya que tienen la intención comunicativa hacia la otra persona. A partir de los 10 meses ya pueden reproducir lo que son 5 palabras incluyendo su nombre, ¿ok? ¿Qué es lo holofrásico? Que son frases construidas por una sola palabra, como mamá, papá, moto, carro, tata, ¿ok? Son características de la segunda etapa del desarrollo del lenguaje, que es un lenguaje no verbal. En este caso, el bebé puede decir vive, que probablemente quiere decir que quiere biberón. La holofrase es el núcleo del desarrollo lingüístico, a pesar de que el bebé no sabe o no tiene conocimiento de la gramática, pero tiene como fin el comunicar alguna necesidad. Entonces, el bebé inconscientemente sabe que las verbalizaciones tienen como objetivo básico el comunicar alguna necesidad, como ya había dicho. Y también, conforme vaya pasando de 10, 15, 18 meses, 20 meses, va lo que es ampliando lo que es un vocabulario y se va volviendo más rápido y también más intenso. Vamos a pasar con la siguiente etapa, que le corresponde a mi compañero Víctor. Muy buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Ewanpor y seguimos con el tema del desarrollo del lenguaje, que en este caso son a los 24 meses. Empezamos con que el niño entra en la etapa sintáctica, donde él ya puede entonces unir palabras con un vocabulario cerca de las 50 palabras. Entonces, a la unión de esas palabras se le conoce como frases. El niño ya puede unir palabras creando frases con un vocabulario cerca de las 50 palabras, donde esas palabras mayormente tienen algunos temas como temas familiares, juguetes, cosas que se encuentran dentro de la casa, cosas que mayormente él, donde vive, ya él sabe más o menos el nombre. Entonces él utiliza en esta etapa esas palabras para unir y crear frases. Ya demuestra que comprende verbos tales como ven, siéntate y párate.
Por ejemplo, cuando una mamá se molesta o cuando, no sé, cuando le quiere decir algo al niño, no quiere hacerlo, dice, ven y siéntate. Entonces ya él demuestra entonces en ese que ya tiene el conocimiento de qué significan esos verbos y qué es lo que tiene que hacer al momento de que se les diga. Y igual, mayormente desarrolla una parte que son las ecolocalías, que el niño entonces repite todo lo que la madre o todo lo que se le dice como interlocutor, todo lo que esa persona dice. Entonces, el niño al escuchar a una madre o algún padre o algún hermano repetir mucho alguna palabra, él entonces ya empieza igual a grabárselo, a memorizar, y entonces a veces vemos que el niño se burla de nosotros diciendo la misma palabra que nosotros le decimos y él solo se ríe tomándolo como juego. De igual forma, el niño ya desarrolla el proceso fonológico de simplificación, que es mayormente cuando él tiene algún problema con entender alguna palabra o a lo mejor la palabra tiene muchas sílabas, él entonces reduce el número de sílabas o reduce sílabas dentro de una palabra. De igual forma omite sonidos. Mayormente al proceso fonológico de simplificación se refiere a la reducción de sílabas o al omitir sonidos. En esta parte igual el niño se refiere en él como tercera persona. Entonces, si le preguntan, ¿tienes hambre? Y él diría, él tiene hambre, o él quiere ir al baño, o él quiere hacer pipí. Entonces, él ya se refiere a él, no como primera persona, sino como tercera persona. Y igual el niño ya tararea pequeñas melodías. Esto sí lo hemos visto en algunos casos, que el niño de repente está tarareando algo que escuchó en la tele o en el celular. Ya él entonces tararea algunas pequeñas melodías. Ya para ellos es muy típico entonces hacer eso. Ya es parte del desarrollo de ellos el tararear. Igual crea sus primeras formas interrogativas, donde él, como todavía no sabe unir y crear ya palabras grandes de muchas palabras, bueno, frases grandes de muchas palabras, él entonces, con solo una palabra, cambiándolo a la forma interrogativa, te puede hacer una pregunta. Como por ejemplo, cuando el niño pregunta dónde está su mamá, él solo dice mamá. Entonces vemos que el niño solo con una palabra ya hizo su primera forma interrogativa, que es mamá, ¿dónde está mamá? Y pasamos a los 30 meses. A los 30 meses él entonces ya crea frases con enunciados de 3, 4 o 5 palabras. Él entonces ya tiene un poco más de desarrollo, ya un poco más de vocabulario dentro de lo que le queda, porque aquí, como vemos, tenían 50 palabras. Entonces ya aquí ya habrá avanzado a lo mejor algunas 100 palabras. Ya él tuvo un conocimiento más de algunas palabras. Igual maneja la gramática característica, que es cuando el niño no repite muchas cosas que los adultos hacen literalmente. Él ya no repite muchas palabras, él ya no entonces forma parte de lo que es la ecolocalía, sino que él ya entonces crea sus propias frases con lo que él va aprendiendo, no con lo que él va escuchando. Y igual aquí el niño ya hace el uso de palabras abstractas y también ya tiene la noción de qué es género y número. En esta parte de género y número, pues antes el niño él no sabía si existe mujer o hombre, no tenía esa noción tanto de números, él solo pedía sin número y sin género. Entonces ya aquí él puede identificar lo que es una niña, ya puede identificar lo que es un niño, ya puede identificar lo que son cosas muchas, lo que solo es una cosa, ya puede identificar el plural y el singular. Y aquí seguimos con la etapa de 3 años. En esta etapa ya el niño toma interés en lo que son las explicaciones. Y aquí vemos los dos ejemplos que mayormente él utiliza, que es el porqué de las cosas y cómo funcionan. Entonces él en esta parte ya va a desarrollar en el lenguaje esas 3 preguntas, que son por qué y cómo. Y comprende y maneja ya las preposiciones.
Sabemos que existen diferentes tipos de preposiciones, pero ya ellos a su corta edad, las preposiciones que ellos manejan pues ya son más básicas, pues son niños todavía y ya entonces esas preposiciones que ellos manejan son más factibles, son las más utilizadas, como sobre la mesa, en la mesa, ya son preposiciones que ellos ya utilizan. Y desarrollan un vocabulario de 1000 palabras. Y entonces, como vemos, tiene un gran avance de lo que tenía de 24 meses, que son 2 años. Aquí ya lo que tienen 3 años, de 50 palabras pasó a 1000 palabras. Y el niño entonces ya tuvo un gran desarrollo del lenguaje, porque de 50 a 1000 sí son demasiadas palabras. Y ya él entonces utiliza lo que es la primera persona. Ya no se refiere entonces a él como tercera persona, sino que ya él entonces comprendió lo que es la primera persona y cuando quiere algo para él dice yo. Entonces, una manera de cómo podemos evitar que el niño sufra de se le diría como alguna enfermedad o algo que no se desarrolló bien en él, se podría hacer una evaluación para el déficit léxico y semántico, donde se vería si el niño tiene algún problema con la lectura y con la semántica. Entonces ya se sabría si el niño sufre, porque hay niños que tardan un poquito más en hablar, que tardan más en pronunciar bien las palabras, que tardan más en unir algunas frases. Ya entonces se podría hacer la evaluación para el déficit léxico semántico. Y ya por último finalizamos con que los niños hacia los 5 años existe un perfeccionismo del lenguaje. Y aquí entonces el niño ya perfecciona lo que es su lenguaje, ya hablan mejor. A lo mejor hemos visto que algunos niños en algunas partes de estos meses el niño no pronuncia bien la R, no pronuncia bien la S. Ya entonces a partir de los 5 años para arriba, ya entonces él empieza a perfeccionar la manera de hablar con una articulación correcta, con un vocabulario variado y muy extendido. Y entonces el niño puede sentarse a tener pláticas con sus primos, con sus hermanos, no como antes que solo decía yo quiero esto y ya. Entonces ya ya el niño se puede sentar y tener una plática no tan extensa, pero sí muy variada con diferentes palabras. Y el niño trata de no tener errores gramaticales y su discurso narrativo mejora. Y entonces vemos que existen en los finales los 24 meses, 30 meses, 3 años y de 5 años para arriba. Sí vemos un gran cambio que el niño hace en su desarrollo, porque para hacer un gran desarrollo el niño, hablando aquí en tercera persona, ya a primera persona, en un solo año aprende el niño muchas cosas, extendiendo su vocabulario de 50 a 1000 palabras. Y eso es